condenación hace deudores a las demás personas. Por eso Jesús siempre usaba normalmente la comparativa entre los fariseos y los publicanos, o sea, entre religiosos y pecadores. Los publicanos eran judíos que recaudaban impuestos para los romanos. Entonces, un judío veía a un publicano peor que un perro, literalmente, porque era desleal a los judíos y a la ley judía, y además trabajaba a favor de los romanos y luego aparte robaba. Entonces los publicanos eran odiados por los judíos. Y los fariseos siempre estaban odiándolos porque eres peor que un perro, ¿verdad? No mereces misericordia, tú estás fallando, no cumples el estándar, tú deberías de comportarte de esta manera porque la ley dice esto, yo soy fariseo, yo soy el maestro de la ley, tú deberías de comportarte de esta manera y de esta manera. Y Jesús siempre usaba a los dos como ejemplo. Y una de las parábolas favoritas mías de la Biblia es que está un fariseo y un publicano en el templo. Ya saben, el fariseo está, yo he cumplido la ley, ¿no? No perfectamente, pero yo diezmo, yo hago eso y lo hago lo otro. Pero o sea, hasta la forma en que se expresa, no merece más que la condenación y la culpa y el infierno mismo. Desleal. Sí. Te culpo a ti, o sea, no puedo imaginar las palabras, la mirada del fariseo viendo al publicano. Y el publicano, pobrecito, estaba en el rincón, ni quería levantar la cara, todo humillado, todo avergonzado. ¿Sí me explico? Y el fariseo, tú te mereces eso y más, ¿no? Y dice Jesús, que dice, de ese cuarto, adivinen quién salió con justicia en el corazón. ¿Quién? El publicano, el pecador. Porque reconoció su necesidad de un salvador. Y el fariseo que sentía que él, ¿verdad? Era leal y que él no fallaba, o que sí fallaba, pero él tenía algunos buenos méritos para que se le contara en cuenta, salió sin justicia en el corazón. Wow. Porque el reino de Dios es completamente otra cosa. Nos vuelca. Y a los que dependemos de alguna manera de nuestros propios méritos, de nuestras propias obras, de nuestro propio desempeño, lo que estamos diciendo es que yo soy mi propio salvador. ¿Sí? Yo no necesito un salvador como aquel que está mal, como aquel desleal, fúchila. ¿Sí? Hey, fariseo, no te juntes con esa chusma, ¿verdad? Porque eran desleales en todos los sentidos. Mas sin embargo, la justicia viene sobre aquellos que reconocen su necesidad de un salvador. Que dice, estoy mal, soy un pecador. No hay nada bueno que yo pueda hacer para que Dios me acepte. ¿Sí? Ninguna obra buena mía es suficiente para que Dios me acepte y me perdone. Y entonces reconoce su necesidad de un salvador, y entonces se le imparte justicia al corazón. Ahora, vuelvo. Si nosotros somos ministros de justicia, nosotros no debemos de condenar y culpar a los demás, ni reclamar deuda o reclamarle a los demás algo que nos puedan deber a nosotros. Hola. ¿Sabes? Uno de los episodios más tristes, más terribles de mi vida fue porque una persona sintió que yo no fui leal a él y me condenó, me quiso destruir mi vida, así de pe a pa, y mi familia, pero con todas las letras, impresionantemente. Sí. Todo era condenación, todo era hablar de mí, todo era inventar cosas, inventar un montón de rollos con tal, ¿verdad? Porque todo era condenar, culpa. Y pasó años y años y la persona seguía culpando. Y yo decía, ¿what? O sea, su vida no funciona por mi culpa. O sea, decías, ¿qué onda? Pero cuando no entiendes justicia y condenación, y que ahora somos ministros de justicia, entonces nosotros siempre estaremos señalando y culpando a los demás y haciendo los deudores de nosotros. Yo te pregunto,
¿Cristo te salvó y te perdona porque le debes algo? ¿Porque usted le debía algo a Él? No, ¿verdad? Diga conmigo, no. 1000 veces no. Sí. Él nos salvó porque Él quiso. Si lo quiere decir de esta manera, porque se le pegó la gana. Se le antojó salvar a Itzel. ¿Me explico? Se le antojó salvar a Rubén. ¿Sí? A Lalo, a cada uno de nosotros, porque Él quiso. No le debíamos nada, pero cuando te salva y te perdona y te acepta en Cristo Jesús, Dios, entonces yo te pregunto, después de que Él te perdona y te acepta y te hace tu hijo, su hijo, ¿tú le debes algo? ¿Usted le debe algo? ¿Qué dices? Ok, le debo mi vida, mi obediencia, mi lealtad. Ok, en un sentido sí, pero en un sentido tú eres libre. Dios te ha salvado porque Él quiso. Tú no le debes nada. Puedes vivir para Él en gratitud y decir, voy a vivir para ti, Jesús, porque me salvaste, pero no le debe nada. O sea, o es gracia o es salario, dice Pablo. O sea, te salvé porque quise o debes pagarme. ¿Cuántos están pagando su perdón? ¿Cuántos están dándose por mi culpa, por mi culpa? ¿Cuántos están pagando su entrada al reino de los cielos? ¿Nadie? Qué bueno que nadie. Porque no se puede pagar. Tú no le debes nada a Dios. Yo no le debo nada a Dios. Él nos salvó porque Él quiso. Digo esto porque, mis hermanos, nosotros no podemos ser ministros de condenación y culpa hacia nosotros mismos ni hacia los demás. Lo que tú hagas, ayudándole, predicándole, formándole, discipulando a alguna persona, hazlo porque tú quieres, libremente, con manos abiertas. No agarres las cosas o las personas como diciendo son mías y te vas y estás cuando yo quiera, ¿verdad? Y el día que porque ¿cómo nos damos cuenta que estamos en un lugar equivocado? Cuando nos ponemos mal, cuando nos da para abajo o nos ponemos fúricos de que alguien no está cumpliendo el estándar, alguien no está siendo leal a Dios o leal a nosotros, y yo me deprimo o estallo en coraje. Me doy cuenta que estoy actuando como un ministro de condenación y no de justicia. En Cristo ya está todo pagado. Diga conmigo, todo pagado. Sí. Déjeme leerle un par de cosas muy interesantes. Bueno, una de las cosas que quiero mencionar es que la meta de ser como Cristo tiene que quedarnos clara. Pero no siempre sabemos. El método de los judíos para llegar a Dios era moralismo. Compórtate de esta manera. Cree en Jesús, pero tienes que hacer esto y esto y esto. El cómo logramos la meta de ser como Cristo es importante. Y repito, tiene que ver con el hecho de que nosotros vemos a Jesús y somos transformados en el proceso, fuera de nuestra dependencia a nuestras obras. ¿Ok? ¿Sí? Brínquese conmigo a Romanos capítulo 2 y estamos por terminar. En el capítulo 1, Pablo está hablando y describiendo al ser humano, principalmente a los no judíos, a los gentiles. Y por ejemplo, en el versículo 28 del capítulo 1 dice Pablo: y como ellos, hablando de los gentiles, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mentalidad reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y describe toda una serie de conductas externas, pero también internas en el ser humano, principalmente de los gentiles. Y luego el capítulo 2 entra con una bazuca, Pablo, porque les avienta una bomba, porque ahora cambia de público y dice, le habla a los judíos que vivían en Roma. Dice: por lo cual tú, judío, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas,
Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo, porque tú juzgas o juzgas, haces lo mismo. Fíjese lo que pasa. O sea, Pablo dice: ustedes judíos que sienten que son altamente morales, dices, ustedes hacen exactamente lo mismo que los que no son judíos. Que usted dice, porque hasta el capítulo 1 todos los judíos estarían de acuerdo con Pablo. Ok, Pablo, esos son los gentiles, eso es lo que hacen, así viven, envidiosos, borrachos, lujuriosos, llenos de homicidios, de maledicencias, de mentiras, murmuradores. Sí, es cierto, pero en el capítulo 2 cambia la cosa, porque Pablo dice: pero ustedes, judíos, no tienen excusa, porque ustedes hacen exactamente lo mismo. Versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa, dice, esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, los gentiles, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué hacían los judíos? Lo mismo. Pero ¿qué hacían los judíos? Ellos se sentían superiores, porque cumplían parcialmente la ley. Pero al juzgar y al condenar a los gentiles, a los que no eran leales y fallaban, se condenaban a sí mismos. ¿Qué cosa tan tremenda? Por eso somos ministros de justicia y no de condenación, porque la condenación es como un boomerang. Lo lanzas, pero se te devuelve y te condena a ti mismo. Te hace sentir culpable y te hunde a ti mismo, tarde que temprano. Normalmente cuando yo condeno y juzgo a alguien porque no es leal a Dios, a la palabra, a lo que se espera de él, o a tu persona, ¿sí? Y lo condeno, al principio yo me siento superior, me siento mejor conmigo mismo, porque siento que aquel falló y yo estoy bien. ¿Cuántos se han sentido así algunas cuantas veces que han condenado a gente? Gracias por los 2 o 3 honestos. Se siente bien decir: ese está re mal. No, pastor, si usted supiera, si yo le contara lo que el hermano, la hermana dijo e hizo en la semana, y se siente uno bien padre, ¿no? Pero ahí va el boomerang y te pega de regreso y te condena y te juzga y te sume a ti mismo, o te pone enojado, como sucedía con los judíos. Wow. Entonces, eso no es nuestro llamado. Nuestro llamado es traer justicia a los corazones a través de mostrar a Jesús a las demás personas. Amén. ¿Sí? No es decirle lo que tienen que hacer o lo que deberían de hacer, porque ellos, los judíos en el primer capítulo estaban diciendo: sí, eso díselo a los gentiles, eso es lo que no deberían hacer, eso es todo lo malo que ellos son, y esto es lo que ellos deberían hacer. Pablo, vamos, estamos contigo. Pero cuando Pablo les cambia la pichada, ¿verdad? Entonces ya no es tan padre, porque ellos hacían exactamente lo mismo, nada más que lo disfrazaban de religión y moralismo, de un cumplimiento parcial de lo que Dios decía y lo que Dios esperaba de ellos. Y fue el efecto fuertísimo en ellos. Sí. ¿Sabes? Condenación se fabrica y se produce por el orgullo en el corazón de uno. Yo te pregunto, ¿quién es el ser creado que más culpa y más condena en el planeta Tierra? ¿Quién es? ¿No lo escucho? No están seguros, ¿verdad? Repito, ¿quién es el ser creado que más culpa y condena en el planeta Tierra? Satanás, la serpiente antigua, el mentiroso, el condenador, el acusador. Él siempre está acusando y condenando. Quiero que pienses, ese es el mismo ser que se llenó de orgullo su corazón en el trono de Dios. Porque toda condenación y culpa tiene su origen en el orgullo que uno trae por alguna cosa que yo sí estoy haciendo bien y los demás no. Hola. ¿Cuántos nos hemos peleado con nuestro cónyuge o con nuestros hijos? Yo al menos sí me levanto temprano. Yo al menos sí hago mi tarea. Yo por lo menos sí cumplo, pero tú
¿Cuántos hemos pensado por lo menos 1,000,000 de veces ese tipo de frases? A ver, todos los que dijeron no, levante la mano y dice: soy pecador, confieso mi pecado. Todos hemos hecho eso. ¿De dónde nace eso? De orgullo, adentro. Y no queremos parecernos a Satanás. No, 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 no. Yo sé que algunos fuimos víboras en el pasado, pero ya no lo somos. Ya conmigo, ya no soy. Dígale a su vecino: ya no soy. Ahora soy un hijo de Dios. Ya no condeno, ya no culpo, porque hacerlo me condeno a mí mismo, porque hago lo mismo. Sí. Y termino con lo siguiente. Jesús dijo que si nuestra justicia no es superior al de los religiosos más elevados, dice: no entrarás al reino de los cielos. Y ellos eran gente con una alta moral. Jesús dice: si tu justicia no es más superior que la de ellos, no entras. ¿Eso en dónde nos pone? En un lugar que no nos deja más que una sola opción: creer en Cristo para que Él nos dé la justicia que Él tiene, que Él mismo ha tenido y ha vivido. Amén. Solo así entramos al reino, porque abrazo en fe y en confianza en lo que Jesús ha hecho, la justicia que Él me da. Entienda, y lo dicen los teólogos, lo dice todo el mundo, y Dios no solamente borró nuestros pecados y es borrón y cuenta nueva y ya, entonces ahora tú haz lo que puedas para poner méritos a tu cuenta, o alguna cosa por el estilo. No, Jesús no solamente borró nuestro pecado para que nosotros hiciéramos alguna cosa después en nuestra propia fuerza o esfuerzo propio. No, Dios nos imparte su justicia. No solamente quita la mancha del pecado, sino que viene y nos imputa, nos imparte su justicia adentro para que tú y yo vivamos y seamos como Jesús. De manera que entonces podemos ser ministros de un nuevo pacto, ministros de justicia y no de condenación. Amén. Así que nuestro papel, mis queridos hermanos, no es señalarle a la gente sus fracasos y errores. Es como le ayudo a ver a Jesús para que justicia le sea impartida en su corazón. Y en la misericordia y en la gracia de Dios camine en esa justicia, la viva, la experimente y viva como Cristo vive, en la libertad de ser como Jesús de Nazaret. ¿Están conmigo? Amén. Y si hay orgullo en nuestros corazones, arrepintámonos y dejemos eso, y no caigamos en la trampa en la que esta gente de excelente comportamiento externo, pero que estaba podrida por dentro. Sí. Dejemos que la obra de Cristo se lleve a cabo en nosotros desde adentro por su Espíritu, ¿verdad? Para que lo que nosotros somos por fuera sea la realidad de lo que somos por dentro. Amén. Sí. Y si eso no ha sucedido en ti, deja que Dios se meta dentro de ti. Deja que su justicia se meta dentro de ti. ¿Ok? Sí. Hasta cierto punto no es tan complicado tener cierto comportamiento correcto. No es tan complicado realmente. Donde está la tarea difícil es que eso sea de corazón, sea desde adentro hacia afuera. Amén. Sí. Y ahí es donde solo Dios, solo su Espíritu, solo su gracia puede hacerlo realidad en nuestras vidas. Y yo no sé usted, pero yo necesito que más y más de Cristo esté adentro de nosotros, adentro de mí mismo, que yo pueda verlo cada vez más y su gracia nos transforme cada vez más, con mayor amplitud,
más extendido en nosotros. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie conmigo, por favor.